Metabolismo de fármacos. En su viaje a través del organismo, cuando el fármaco ya circula por sangre y comienza a distribuirse, se ponen en marcha una serie de procesos para eliminar las moléculas que el organismo reconoce como extrañas. Estos procesos son el metabolismo y la excreción. Al principio de la presentación se decía que el metabolismo del fármaco ayuda a que éste sea eliminado del organismo. En realidad, cuando el fármaco se metaboliza, es decir, se transforma en otra molécula distinta, el fármaco como tal ya ha sido eliminado, ya que la nueva molécula formada, el metabolito, es distinta al fármaco. Este metabolito a su vez puede volver a ser metabolizado para formar otro metabolito distinto y así sucesivamente. O bien estos metabolitos ser excretados. El metabolismo es el proceso por el cual el fármaco es transformado mediante una reacción del organismo en otra u otras moléculas que se llaman metabolitos. En la siguiente imagen del conjunto de todos los procesos de la farmacocinética, el metabolismo es el que aparece resaltado en amarillo. Se puede observar en este esquema que el metabolismo tiene lugar en los tejidos, a la derecha, y excepcionalmente también en el plasma. Como se vio al estudiar la distribución, el fármaco y sus metabolitos pasan de sangre a tejidos y viceversa, alcanzándose un equilibrio. Como veremos a continuación, tanto el fármaco como sus metabolitos pueden pasar a orina para abandonar definitivamente el organismo mediante el proceso de excreción. La mayoría de los fármacos son metabolizados antes de ser excretados, al menos parcialmente. Las reacciones que constituyen el metabolismo de los fármacos se clasifican en fase 1 y fase 2. Como se puede ver en la siguiente imagen, un fármaco que puede formar metabolitos lo hace mediante reacciones que denominamos de fase 1 o bien de fase 2. Puede incluso ocurrir primero una fase 1 y posteriormente estos metabolitos sufrir otra fase 1 o bien una fase 2. Estas reacciones químicas, enzimáticas, tienen lugar principalmente en el hígado, aunque hay otros órganos y tejidos capaces de metabolizar fármacos, como son los riñones, pulmones, tubo digestivo. Con las reacciones de fase 1, el fármaco cambia su perfil farmacológico, de manera que puede activarse o bien inactivarse. Sin embargo, cuando se sufre una fase 2, el metabolito resultante es inactivo, por lo tanto no tiene capacidad farmacológica. Lo que es común a los metabolitos, tanto de una fase como de otra, es que son más fáciles de excretar, generalmente por orina, que el fármaco original. El que un fármaco se metabolice o bien se excrete directamente sin metabolizar depende de su polaridad. Así, los más afines con la grasa, lipofílicos, a la izquierda en el cuadro, sufren más frecuentemente reacciones de fase 1 o bien se acumulan en tejido adiposo. Mientras, conforme va aumentando la polaridad, es más frecuente que sufran fase 2 y los más polares, los que son más fácilmente solubles en agua, pueden excretarse directamente. De todas las reacciones de fase 1 y fase 2, la oxidación es el tipo de reacción química más frecuente y es llevada a cabo mediante el sistema enzimático que llamamos citocromo P450, que se encuentra en el citoplasma de las células, más en concreto incrustado en la bicapa lipídica del retículo endoplásmico que se encuentra en el citoplasma. Existen muchas variantes o formas de este citocromo, y estas variantes, así como sus cantidades, diferencia unos pacientes de otros. El estudio de esta diversidad forma parte de una joven especialización de la farmacología que denominamos farmacogenética. Existen muchos factores que pueden aumentar o acelerar, o bien disminuir, enlentecer, el metabolismo.
Estos factores los podemos clasificar como exógenos, fuera del organismo, o endógenos, que pertenecen al organismo. La inducción produce un aumento en el metabolismo de los fármacos, acelerando su eliminación. La inhibición es el fenómeno contrario y enlentece la eliminación de los fármacos. Algunos medicamentos administrados junto al tratamiento habitual, determinados hábitos como el fumar, la dieta rica en carne a la brasa, la exposición laboral a algunos compuestos, producen inducción enzimática del metabolismo. Sin embargo, otros medicamentos, algunos contaminantes, pueden inhibir el citocromo P450, enlenteciendo o inhibiendo el metabolismo. Junto a estos factores externos al organismo, otros factores endógenos, como la edad, sexo o presencia de algunas enfermedades, o también la propia constitución genética de cada individuo, hacen que existan variaciones importantes entre unos individuos y otros, pudiéndose clasificar los pacientes en metabolizadores rápidos, metabolizadores normales o metabolizadores lentos. Hoy día es posible y resulta interesante identificar el tipo de metabolismo que presenta un paciente antes de aplicarle algunos tratamientos farmacológicos. Sobredosis. Veamos una aplicación práctica de estas reacciones metabólicas aplicadas a la sobredosificación de un fármaco. ¿Qué ocurre con el paracetamol en concreto en caso de sobredosis y por qué cada año mueren muchos sujetos por intoxicación con este medicamento? El paracetamol se conjuga con ácido glucurónico y con sulfato en típicas reacciones de fase 2. Sin embargo, si se administra una dosis muy elevada de paracetamol, estas rutas metabólicas se agotan y se metaboliza mediante el citocromo P450 por oxidación, como hemos visto anteriormente, dando lugar a un metabolito tóxico que puede inactivarse mediante su reacción con el glutatión. Pero el glutatión también se llega a agotar en caso de sobredosis, y cuando ocurre esto, el metabolito formado se une a proteínas tanto en los hepatocitos como en las células renales, produciendo necrosis hepática y renal y pudiendo producir la muerte del individuo. En caso de sobredosis se puede administrar S-acetilcisteína, que actúa como antídoto, ya que se transforma en glutatión y se evita de este modo la toxicidad al favorecerse la ruta metabólica que circula por la izquierda en lugar de la derecha, que es la tóxica.